San Mateo capítulo 7, verso 13 y 14. Vamos a leerlos entre todos a una sola voz. Amén. A ver, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Amado Señor, te damos gracias porque tú estás presente, Señor. Tú eres el autor de esta palabra. Ahora, Señor, ilumina nuestras mentes, nuestros corazones, oh Dios, para recibirla, llevarla al corazón, aplicarla y vivirla. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Demos gloria a Dios. Tengan la bondad de tomar sus puestos. Hay un decir, vamos a hacer un recuento porque como muchos hermanos no estuvieron el jueves, hacer un resumen. Hay un decir muy común que dice, todos los caminos conducen hacia Roma. Bueno, eso dice la gente y eso puede ser verdad, pero no todos los caminos conducen al cielo. La Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Y en este laberinto de ideas religiosas y esa mezcla de cristianismo y filosofía han creado muchas lagunas, muy peligrosas, por cierto, y la gente por este tiempo está con esa duda, pero bueno, ¿a quién le creemos? ¿Quién estará diciendo la verdad? El uno dice, no, es aquí, el otro dice es acá, y a veces hasta se habla mal de la otra organización. Nosotros no vamos a hablar mal aquí de ninguna organización, porque de hecho yo vivo agradecido del Señor porque en una de esas organizaciones comencé a entusiasmarme por la palabra del Señor. Entonces, hay 7 pasos que tenemos que dar en relación con el camino que conduce al cielo. Es como una escalera. Y en cada escala hay un nombre, digamos. Tenemos en primer lugar la fe, luego tenemos el arrepentimiento, del arrepentimiento tenemos la conversión, de la conversión tenemos el bautismo en agua, del bautismo en agua tenemos el bautismo del Espíritu Santo, del bautismo del Espíritu Santo sigue lo que es la perseverancia y finalmente la santidad. Estos son 7 pasos que debemos dar y no nos podemos saltar, porque seguramente alguien se arrepintió, pero no se bautizó y está en la iglesia. Si no se bautizó, no está en nada porque no está obedeciendo una de las partes importantísimas, porque el bautismo en agua es para perdón de pecados. Pero resulta que se bautizó en el nombre de Jesús para perdón de pecados, pero no se arrepintió. Tampoco le sirve. Vamos a pensar que se arrepintió, se bautizó, pero resulta que lo hizo sin fe. Y la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, no se puede pasar por alto ninguno de esos pasos. Inevitablemente tiene que darlos, si usted quiere empezar, si no ha empezado, y quiere empezar hoy mismo, entonces vamos a decirle cómo debe hacerlo. Cuando hablamos de esta forma, no estamos
refiriéndonos a un movimiento religioso. No estamos diciendo que es para que usted pertenezca a la iglesia pentecostal. No, la iglesia pentecostal es una organización que tiene, sí, la iglesia pentecostal tiene el mensaje apostólico y predica lo que la Biblia enseña. Alabanzas al nombre del Señor. A su nombre sea la gloria. Entonces, mirábamos en esta imagen, precisamente lo relacionado con los dos caminos. Jesús está hablando aquí, está diciendo, entrad. El consejo de Dios es entrad. ¿Por dónde? Por la puerta estrecha. Y habla claramente, porque ancho es el camino que conduce a la muerte, que conduce al infierno. Y muchos son los que andan por él. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Gloria al Señor. Porque la gente está buscando, yo he escuchado esto, yo voy donde me sienta mejor. Entonces lo que están buscando es su comodidad personal y no la salvación del alma. Y en esto se presenta la incomodidad para el cuerpo, pero la comodidad para el alma. Porque al fin y al cabo el cuerpo, usted sabe que este yo es muy complicado. Yo estoy exigiendo las mejores atenciones, yo estoy exigiendo esto, exijo lo otro, porque yo soy yo, primero yo, después yo y último yo. Pero cuando se trata de lo de Dios, yo tengo que desprenderme de yo y darle lugar al gran yo soy por excelencia. A su nombre sea la gloria, que es Cristo el Señor. Entonces, hablando de este camino, dice Isaías, le veremos más sin atractivo para que le deseemos. No tiene ninguna apariencia. Usted escucha al evangelio, sí, eso, evangelio, no, a mí no me interesa eso del evangelio, porque no tiene algo aparente que llame la atención, porque el secreto de esto es que ese tesoro está en vasos de barro. Alabanzas al nombre del Señor. El secreto está adentro. Lo bueno está cuando yo comienzo a saborear lo que es el evangelio. La gente dice, a mí no me gusta, y uno le pregunta, bueno, ¿usted ha sido alguna vez evangélico? ¿Usted ha caminado en el sendero con ellos? ¿Ha vivido lo que es el evangelio? ¿Usted alguna vez se arrepintió, se bautizó? No, yo no. Y entonces, ¿cómo dice que no le gusta si no lo ha probado? Es una forma de escurrirse, de evadir. Pero cuando ya uno entra, comienza uno a saborear lo que es el evangelio, entonces descubre de que esto sí es muy bueno. Alabanzas al nombre del Señor. Entonces tenemos aquí algo interesante. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Y eso descarta la posibilidad de irse para otra parte. Si usted se va de San Gregorio, él podrá hacerle una curación, pero no podrá curarle el alma. No podrá darle la salvación. Usted podrá ir donde el Señor caído o al Señor de Monserrate, y si está caído, pobrecito, hay que levantarlo. El Señor nuestro no está caído. Dios no está muerto. Él vive por los siglos de los siglos. Amén. Dos versículos hermosísimos tenemos en pantalla. Mateo 7:21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que
el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Esto no es cuestión de decir Señor, Señor, Señor y darse golpe de pecho. No. Aquí cuenta lo que hacemos. No es tanto el saber, sino el hacer. El segundo que aparece es Lucas 6:46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Vea, la gente le gusta acudir a la iglesia nuestra cuando tiene problemas, cuando están enfermos, cuando tienen necesidades, cuando un familiar se le enfermó. Ahí acuden, hermanos, vengo para que oren, para que oren. Quieren recibir beneficios, pero ellos no quieren dar nada. Y para que esto funcione, yo tengo que caminarle al Señor. Porque ¿de qué le sirve, como dice la Biblia, de qué le sirve al hombre si ganara el mundo y perdiere su alma? ¿De qué le sirve una sanidad si usted no camina con Dios? Entonces Dios lo que quiere es lo primero. ¿Qué es lo que Él quiere? Primero, salvar su alma. Amén. Salvarla, librarla de la condenación eterna. Entonces, la Biblia nos dice que hay que hacer, hay que actuar para poder recibir. Y vamos a mirar 3 ejemplos en las Escrituras. 3 ejemplos. Tenemos ejemplo número 1, está relacionado con Noé. Ejemplo número 2, está relacionado con Moisés. Y ejemplo número 3 es el de Naamán. Vamos a mirar entonces cómo es. Ejemplo número 1, la construcción del arca. Esto está en el capítulo 6 del libro de Génesis, que por causa de la maldad del hombre, Dios decretó el exterminio de todo ser viviente. La Biblia dice, en Romanos 6:23 dice que 3:23 dice que la paga del pecado es la muerte. El salario de pecar. Vea, haga lo que quiera, emborráchese, cometa adulterio, fornicación, hurto, haga lo que quiera y finalmente le pasarán la cuenta. Tendrá que pagar y la paga de todas sus actividades será la muerte. La paga del pecado es la muerte. Así que si usted sigue pecando y no arregle esa situación con Dios, entonces el salario, su recompensa será el lago de fuego. Pero Dios quiere evitarlo. Bendito el Señor. Cuando Noé fue llamado a construir el arca, en la cual se salvaría junto con su familia, Dios le dio el modelo, un diseño único al cual no se le podía añadir absolutamente nada. Génesis 6:14-16 dice: hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. De esta manera la harás de 300 codos, será la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca, la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba, y a su lado pondrás la puerta del arca y le harás 3 pisos. El diseño perfecto según Dios. Dios quería salvar la humanidad. Y durante 120 años, Noé fue pregonero de justicia. Y mientras él pregonaba, estaba construyendo el arca en un lugar donde no habían lagos, tampoco habían mares. Noé hablaba acerca de una lluvia que iba a llover. Ellos no sabían qué era la lluvia porque nunca había llovido por cientos de años. Nunca había llovido sobre la faz de la tierra. De manera que ese mensaje era de un loco.
¿Cómo se le ocurre que va a llover, que va a caer agua de arriba? Eso es una locura. Y otra locura, hacer un arca de ese tamaño, gigantesca, el primer transatlántico que se haya construido en este planeta. De manera que eso es una locura. Y no le creían. Pero Dios le dijo al Señor, Dios le dijo a Noé de que él lo iba a salvar a él, iba a salvar a su familia, por lo tanto él tenía que construir el arca. Y Noé le creyó a Dios. Porque una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Porque si solamente fuera creer en Dios, entonces hasta el diablo se va a salvar. Porque hasta el diablo cree. Pero el diablo por creer no se va a salvar. Usted por creer en Dios no se salva, sino por creerle a Dios. Y si usted le puede creer a Dios, usted actúa dentro de esa palabra. Alabanzas al Señor. Porque tenemos que darle prioridad a lo que dice la palabra de Dios. Nótese lo que dice Génesis 6:22. Noé lo hizo así. Todo lo hizo conforme a lo que Dios había mandado. Él no le añadió ni le quitó. Él había podido pensar, no, pero es que esto es tan grande. ¿Cuánto me voy a demorar yo para hacer? No, voy a hacer una más pequeña. O la voy a hacer más grande. No, era exactamente. Mire, en este asunto de la salvación no hay cabida para pensamientos humanos. El Señor dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos. Y hace la comparación, así como son más altos los cielos de la tierra, así son mis pensamientos más que vuestros pensamientos y mis caminos más que vuestros caminos. De manera que aquí no puede decir es que yo pienso, es que a mí me parece. No, aquí es exactamente como Dios dice, porque no hay lugar para pensar de otra manera. Así como Dios dice, así debe ser. El problema del hombre es cuando usa su razonamiento. No, es que yo tengo que investigar, yo tengo que comprobar, yo tengo que hacer esto. No, yo no como cuento. Pues bien, la decisión es suya porque Dios le da esa capacidad. Pero si dentro de ese razonamiento usted entiende que Dios está diciendo la verdad, entonces créale. Amén. Hay alabanza para el Señor. Tenemos el segundo ejemplo, el de Moisés. La historia de Moisés es muy extensa, pero solamente vamos a hablar sobre la construcción del tabernáculo. Dios, la gente creía que Dios era el Dios de la montaña. Y por eso la Biblia habla mucho acerca de la presencia de Dios en la montaña. Y a todos los que Dios llamó, los llamó a la montaña. Cuando Dios descendió sobre la montaña del Sinaí en medio de truenos, relámpagos y candela o fuego. Y la gente tuvo miedo. Y allí estaba la morada de Dios según el pensamiento que tenían los judíos. Y de allí se escribieron muchas cosas. Por ejemplo, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién entrará en su lugar santo? Alzaré mis ojos de donde vendrá mi socorro. Elías hizo reunir a los profetas de Baal y al pueblo en general. ¿En qué monte? En el monte Carmelo. Siempre habían manifestaciones. El Señor Jesús tomó a tres de sus discípulos y los llevó a un monte y allá se transfiguró, allí les mostró su gloria. Entonces Dios habló con Moisés en el monte y allá en el monte el Señor le dio el diseño del tabernáculo porque él quería pasar su tienda de allá de la montaña, pasarlo al medio del pueblo para vivir en medio de ellos. Entonces, dice Éxodo capítulo 26, verso 1 al 6.
Harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí. Lo harás con querubines de obra primorosa. La longitud de cada cortina será de 28 codos y su anchura de 4 codos. Todas las cortinas tendrán una misma medida. 5 cortinas estarán unidas una con la otra y las otras 5 cortinas unidas con la otra. Y harás lanzadas de azul en la orilla de la última cortina de la primera unión. Lo mismo harás en la orilla de la cortina de la segunda unión. 50 lanzadas harás en la primera cortina y 50 lanzadas harás en la orilla de la cortina que está en la segunda unión. Las lanzadas estarán contrapuestas la una a la otra. Y dice Dios a decirle cómo debiese y qué materiales debía usar. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando termina todo esto, desde el capítulo 26 hasta el capítulo 40, que es cuando ya viene cuando ya arman el tabernáculo y viene la inauguración, la dedicación. Entonces dice el verso 40:16, dice, Moisés hizo, oigan eso, Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó, así lo hizo. No había oportunidad para una lanzada más. No había oportunidad para una hebra de hilo más. No había oportunidad para hacer otra cosa independiente. De pronto se imaginaba, digamos, hombre, aquí debía llevar esto, le colocamos esto para que se vea mejor. Pero no había oportunidad para que los que estaban trabajando, los obreros, que eran bastantes, porque la obra era obra de primorosa, de arte. Cuando lo terminó de hacer conforme al dicho de Dios, entonces se manifestó la gloria de Dios. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Cuando nosotros hacemos tal cual, tal como Dios lo dice, tal como Dios lo enseña, camino como Él dice y vivo como Él dice, entonces se manifiesta la gloria de Dios en nuestra vida. Gloria a Dios. Por eso es que la Escritura dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, no es como dice de pronto como se le antoja decirle el teólogo o ese señor letrado, ese señor tan educado, ese líder, qué sé yo. No es como él lo diga a su antojo. Si él lo dice de acuerdo a la palabra, créale. Pero si se sale de la palabra, no tiene sentido. Alabanzas al Señor. Tercer ejemplo. Tenemos la historia de Naamán. Es una historia realmente bonita. Un general del ejército del rey de Siria era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Historia que encuentra aquí en el segundo libro de los Reyes, el capítulo 5. Resulta que ya en la casa de Naamán había una muchacha judía que estos, ¿cómo se le dice? Estas tropas sirias hacían incursiones, iban y cogían una aldea y mataban lo que fuera o se los llevaban esclavos y se llevaban todo lo que tenían. Entre esas excursiones tomaron a una de estas muchachas y se la llevaron precisamente a la mujer de Naamán. Estaba trabajando allí como una esclava. Cuando esta muchacha se dio cuenta de la condición de su amo, le dice a la mujer del amo, si enviaran a llamar al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Imagínese.
esa mujer está evangelizando. Esta es una sirvienta o una esclava, pero no se avergüenza de lo que es. Y algunos trabajan como empleados y les da pena hablarle a los compañeros, hablarle al jefe, les da miedo. No, ¿qué tal decirle algo que de pronto me echen de aquí y pierda el empleo? Pero hermano, hay quienes se atreven y dan resultado, porque el gigante por excelencia está con nosotros, el Señor Jesús. Entonces le dio testimonio. Entonces la mujer de Naamán fue y le contó a Naamán. Y Naamán fue donde su rey y le dice así y así y así ha dicho una muchacha que fue traída de allá de los israelitas. Y el rey tomó cartas, las firmó, pero no se las mandó a Eliseo, se las mandó al rey, al otro rey, al rey que estaba en Samaria. Se formó un conflicto porque cuando el rey leyó las cartas, dijo, ¿quién soy yo? ¿Acaso soy Dios que mate o dé vida para que mande a mí un hombre leproso para que yo lo sane de su lepra? Mirad cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo se dio cuenta de la situación, entonces le mandó un mensaje y le dice, mándelo para acá, envíemelo a mí, para que se den cuenta de que sí hay profetas, sí hay Dios en Israel. Gloria a Dios. Oiga, usted cuando está evangelizando, ¿usted sí tiene esa confianza? ¿Ah? Lo invito a mi iglesia. Lo invito a donde nosotros nos reunimos porque allí adoramos al Dios vivo. El Dios que tiene poder para salvar, para sanar, para hacer maravillas. Mándelo. Y claro que como él era un principal, él iba cargado de muchas riquezas para darle al que le iba a dar la sanidad. Y llegó hasta la casa de Eliseo y Eliseo se quedó adentro y mandó al siervo. Y vaya, dígale a ese varón que vaya y se sumerja 7 veces en el río Jordán. Cuando él escuchó ese mensaje, él le dio mucha ira, él se enojó. Y él dijo, aquí yo pensaba que él salía y luego colocaba su mano sobre mí y yo sería limpio de la lepra. Pero no fue así, se enojó y dijo, Abana y Farfar no son mejores ríos que el Jordán. Y si me bañare en uno de ellos, si me sumergiere en uno de ellos, ¿no seré sano también? Estaba furioso. Pero sus siervos le dieron un buen consejo. Y le dijeron, mi señor, pero si él te hubiera enviado a hacer alguna cosa grande, no hubiera sido, ¿cuánto más veis, sumérgete en las aguas del río Jordán? Y él escuchó la voz de sus siervos. Es muy interesante escuchar el buen consejo. Alabanzas al nombre del Señor. Nótese cómo es la reacción del ser humano. Nosotros queremos recibir un don, un beneficio, pero que no nos quiten los méritos que tenemos. Ay, es que yo soy el abogado. Es que yo soy el doctor en medicina, soy cirujano. Es que yo soy, es decir, que no me quiten la honra, que no me quiten lo que soy, que vengan y me den los honores. Pero Dios no le da honores a nadie, porque todos los honores son para Él. Él merece la gloria, la honra y la alabanza. Aleluya. No era como Naamán pensaba, no era como él quería. Aquí el asunto era como Dios había dicho. Entonces se fue al río Jordán y se sumergió la primera vez y no pasó nada. Y la segunda vez y la tercera vez y nada. Pero eran 7 veces, Dios dijo 7 y 7 son 7. Y cuando se sumergió la 7ª vez, cuando salió del agua, tenía la piel sana, tan limpia, tan pura como la de un niño. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. No trate
de buscar solución para sus problemas de otra manera. Segunda de Reyes 5:10. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se restaurará y serás limpio. Verso 14. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser limpio? ¿Quieres ser salvo? Créale a Dios. Confíe en la palabra de Dios. Dios no miente, para siempre permanece tu palabra, oh Dios, en los cielos. Palabra fiel y digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, dice Pablo, de los cuales yo soy el primero. De igual manera acontece con la salvación. Solo hay una manera de ser salvo. Solamente hay una manera. Y alguien le ha dicho que hay otras, de veras que cree. Note lo que dice Isaías capítulo 43, verso 11. Yo soy Jehová y fuera de mí no hay quien salve. Gloria a Dios. Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre, Jesucristo, vino a buscar y a salvar. Esto me dice que Isaías 43:11 y Lucas 19:10 me dan un mensaje muy claro. Porque si Isaías 43:11 está diciendo: fuera de mí no hay quien salve, entonces el que está allí, que se llama el Hijo del Hombre, que se llama Jesús, es el mismo que habló con Isaías. Alabanzas al Señor. Hechos capítulo 10, verso 43. De Cristo, dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Dígame, ¿cuántas veces usted se le arrodilló a un hombre para confesarle sus pecados? Y dígame, ¿qué pasó después? Siguió en las mismas. Allí no hay nada, porque fue al lugar equivocado. Porque ningún hombre puede perdonar pecados. En San Marcos capítulo 2, cuando habla de la sanidad del paralítico, él le dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Los críticos dijeron: ¿y quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Está claro, ¿no? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y si Cristo perdona los pecados, entonces ¿quién es Él? Más claro no canta un gallo. Avancemos un poquito. Entonces, vamos a mirar los pasos que se tienen que dar. Porque hemos estado, esto es un recuento de lo del jueves, un recuento, una introducción a lo que vamos a tener de aquí en adelante con la ayuda del Señor. Esos pasos que indefectiblemente tenemos que dar para que podamos entrar en el camino de la salvación. Entonces aquí tenemos el primer paso, que es la fe. Pero vamos a ver qué clase de fe. Porque usted puede tenerle fe a su familia. Puede tenerle fe a una piedra, a un talismán, a San Gregorio, a la Virgen del Carmen, a la Virgen del Purgatorio, a la Virgen Morena, en fin, tantos santos. Pero, ¿a dónde debo yo dirigirme con la fe? Aquí tenemos 2 textos que nos hablan claramente acerca
de lo que es la fe. Es pues oigan eso. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Esta clase de fe, en este sentido, equivale a conocimiento. Yo no voy a confiar el destino de mi alma a un desconocido. Yo tengo que saber quién es Él, en otras palabras, conocerle para poder creer en Él. Pero ¿dónde está? ¿Dónde lo encontramos? Job dijo, ¿quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla, expondría a Él mi queja y Él me oiría. Pero ¿dónde está? Es que yo no veo nada aquí. Entonces, lo que dice precisamente el primer versículo, ¿cómo fue el primer versículo de Hebreos 11:1? Es la convicción, es la certeza. Oiga, ¿cómo es que yo voy a creer en algo que no veo? En algo que no siento. Precisamente allí es donde comienza a patinar la gente. Dios es espíritu. De manera que si es un espíritu, no lo vamos a ver. Aquí con nuestros ojos de carne no lo vamos a ver. Pero ¿sí lo podemos ver? Claro que sí lo podemos ver, pero con los ojos de la fe. Alabado sea el nombre del Señor. A su nombre sea la gloria. Entonces aquí, para ser orientados en esto, en relación con la salvación, es necesario conocer al Salvador y para conocerle hay que oír su voz. ¿Y cómo podemos escuchar su voz? A través de la palabra. Este libro, que ojalá todo creyente lo tenga y debe tenerlo, así tenga celular, debe tener una Biblia. Porque, hermano, yo tengo que darle importancia al pensamiento de Dios. La Biblia es la mente de Dios revelada a los hombres. Dios nos ha dado a conocer su voluntad a través de su palabra, y allí la importancia que tiene la investigación bíblica. Cuando nosotros escuchamos por primera vez algo del Evangelio, simplemente nos motivó para escuchar un poco más. Y luego uno dijo, esto está como interesante, voy a volver. Y comenzamos a ir, comenzamos a escuchar. Y hubo una aceptación de lo que la Biblia dice. En mi ser hubo una aceptación, es decir, comencé a creer lo que la Biblia dice. Porque si no aceptamos la Biblia como palabra de Dios, no estamos en nada. Y nótese la fuerza que tiene, lo importante que es esto. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es vida. La otra versión dice, es viva y eficaz y más cortante que
toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Cuántos de nosotros fuimos a un culto la primera o la segunda vez y el predicador me dijo en su predicación todo lo que yo era? Y yo, ese señor, ¿quién le contaría mi vida? Pues el Señor se la contó. Y a través de la palabra le dijo quién era. Yo una vez me gané un problema muy serio. Estaba laborando con una cantidad de gente y estaba evangelizando a otro. Y él me contó, pues ahí en un momento me contó todo lo que había sido su vida. Y esa noche había culto y llegó el predicador y comienza a hablar y comienza a decirle todo lo que yo le dije a ese señor. Y me gané el problema porque después me trató de chismoso y estuvo todo enojado conmigo, que porque yo le había dicho eso al pastor. Y hermano, ni siquiera me había saludado con él. Pero es que Dios tiene su forma de hablar. Amén. A su nombre sea la gloria. Penetra, es más penetrante. Por eso es que la sanidad empieza adentro, de adentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro. Porque la palabra de Dios trabaja así. Si fuera de afuera hacia adentro, entonces usted estaría luchando. Ay, es que yo tengo que dejar esto, tengo que dejar lo otro. Voy a comenzar, yo me fumo tantos cigarrillos en el día, voy a ir quitando uno, al otro día quito el otro y ya poquito y voy a ir dejando. No se trata de eso. Cuando Dios entra en el corazón y penetra en la forma como debe ser, hermano, de tajo le quita todo. A su nombre sea la gloria. El texto que sigue, 2 Timoteo 3:16, toda la escritura, toda la escritura es inspirada por Dios. Y oiga la utilidad, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda. Es solamente por medio de la palabra que alcanzamos eso. Vamos a darle otro pasaje más importante sobre esto. Proverbios 2 del 1 al 6. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Así que si no le ha interesado leer la Biblia, comienza a leerla. Dice, pastor, pero es que yo comienzo a leer y no entiendo. Yo sé por qué no la entiendo y por eso debe insistir hasta que Dios le dé entendimiento. No crea que eso lo va a entender de la noche a la mañana. No, es necesario la intervención del Espíritu Santo, pero usted tiene que comenzar a leerla. Usted tiene que comenzar a interesarse por la palabra de Dios. Gloria al Señor. Y cuando comenzamos a leer la palabra de Dios, entonces nos lanzamos a una gran aventura. Una aventura de fe. Amén. Navegando hacia lo desconocido como Abraham. Abraham se le dijo, vete de tu casa y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Él no sabía para dónde iba, pero él le creyó a Dios y salió y se fue. Dejó todo lo dejó y se fue. Ahora que me dicen los que han estudiado este asunto de la historia, lo de Cristóbal Colón, el descubrimiento de las Américas, alguien dice la invasión de los españoles a América. Vea, se creía en ese tiempo, ustedes recuerdan que eso lo estudiamos hasta en primaria, en pre que fue, que la tierra era plana.
Pero él llegó a entender que la tierra no era plana, era redonda. Y estuvieron a punto hasta de matarlo. Lo iban a quemar por sostener de que la tierra era redonda. Y él se lanzó a una aventura. Se lanzó al océano a navegar. No llevaba una ruta trazada, pero él dijo, hay que cruzar, hay que ir al otro lado. Y se lanzó. Y con eso llegó a confirmar que la tierra sí era lo que él decía. Y aquí estamos nosotros. Ahí trajo toda esa manada de gente, de españoles, gente mala, corrompida y pervertida. Y nos cruzó con los indios de aquí, con los nativos de aquí, y salimos casi parecidos a ellos en la maldad. Una aventura de fe. Aquí tenemos que lanzarnos, hermanos, a navegar en las Escrituras y creerle a Dios para que Él comience a obrar poderosamente en nuestra vida en cada paso que damos. Una aventura de fe para alcanzar, para ir al otro lado. ¿Y cuál es ese otro lado? ¿Qué tan lejos está? La eternidad. ¿Qué tan lejos está? Puede estar a 10 segundos. Porque solamente vivimos este momentico. Y solamente se nos quita el hálito de vida y ya estamos en el otro lado. Y si no le hemos creído a Dios, vamos a tener problemas para entrar al reino de los cielos. Pero si hemos hecho lo que Él dice, no vamos a tener problemas, nos van a recibir en victoria. Seguiremos hablando sobre la fe porque hay que hacer diferencias entre algunas clases de fe. Porque me dice fe, fe. Pero queremos orientarle a tener la fe que salva. La fe que usted necesita para andar en los caminos de Dios. Vamos a darle gracias al Señor. Estamos agradecidos los que hoy estamos en este camino y caminamos por fe. Nos prometieron una salvación y yo la creo. Él me prometió, dijo, vea, después de que usted se muera, yo lo voy a resucitar. Que los muertos resucitan. Alguien dice, es mentira. Bueno, yo le creo al Señor. Y yo digo, yo sé que un día voy a resucitar. ¿Estamos con la palabra? Vamos a darle gracias al Señor y que el Señor nos mantenga en este camino y no se pierdan el próximo capítulo. Y no olviden que para que vayan teniendo la secuencia, vayan a los canales abiertos que tiene, a las páginas que tiene abierta la iglesia, para que usted siga disfrutando de las enseñanzas de la palabra de Dios. Soberano Señor y Padre nuestro,